Desvelados de escuchar hablar de la bola del ELIX que amenaza con complicarlo todo o que ya lo complicó todo. De hecho, se esperan para esta semana vencimientos por 3.6 billones de pesos y hay cierta preocupación porque a partir de lo que fue la elección y la incertidumbre sobre cómo desarmar este mecanismo, bueno, los bancos empezaron a renovar la bola del ELIX, pero en vez de a 28 días, a 1, con los llamados famosos pases. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Cuánto nos complica la vida? ¿En qué medida es una suerte de espada de Damocles sobre la nueva administración? Gracias, María, por haber venido a ayudarnos a entender todo esto y cuán importante es para lo que nos espera. Contanos, la bola del ELIX, mira, te la paso así. Dale. Toda tuya. Bueno, mira, básicamente es una consecuencia el problema de las LELIC y ahora pases, que es lo que vos contabas, ¿no? Que es la otra forma en la cual los bancos colocan parte de la plata que en realidad capturan a través de los depósitos y los dejan líquidos porque la realidad es que hoy lo que no hay es préstamos. Los bancos, recordemos que son intermediarios financieros que captan ahorros de la gente pagándole una tasa, básicamente los depósitos a la vista para hacer transacciones y los plazos fijos. Obviamente nos pagan una tasa al depositante y luego en general la prestan, una parte la guardan para resguardo de liquidez, es decir, si la gente se quisiera llevar sus depósitos. Sí. El problema que se fue generando en estos años y que se agudizó sobre todo este año es que en realidad el Banco Central puso tasas mínimas un poco más altas para tratar de captar en un contexto de cepo cambiario muchos pesos que habían en la economía que sobraban. ¿Y por qué sobraban tantos pesos en todos estos años? Básicamente porque hubo déficit fiscal que financió el gobierno con emisión monetaria, es decir, a través del Banco Central, que terminó siendo una caja de la tesorería. Esto es lo que provocó. Habitualmente hay herramientas de manejo de sacar plata que hacen todos los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco de Brasil. El problema acá es que se tuvo que hacer de una manera enorme, muy fuerte, muy significativa por la cantidad de pesos que había en exceso, que igual eso no evitó que hubiera inflación, pero lo que dicen es, si esos pesos hubieran seguido circulando, la inflación hubiera sido más alta todavía todos esos años, porque en verdad lo que pasaba es que había más pesos de lo que la gente quería, por lo tanto los bienes, los servicios y el tipo de cambio empiezan a representar o necesitarse de más pesos. Esa es básicamente la inflación, la pérdida de poder de compra de la moneda. Entonces, se fue generando la necesidad permanentemente de seguir sacando cada vez más pesos, entonces la tasa de interés tiene que ser más alta, y además renovar esas LELIC que vos contabas muy bien, tienen una duración de 28 días, o sea que había que renovar las LELIC. Además, los intereses de la LELIC, pagarlos con nuevas LELIC. Y además, sacar pesos permanentemente con nuevas LELIC. Por eso es que la cantidad de LELIC creció tanto y ha tomado un tamaño que representa el 10% del PBI, un número muy grande. Y el riesgo, que obviamente está latente, es que si se abre el cepo cambiario, es decir, se permite acceder a los dólares, parte de esos LELIC, que son la contracara de plazos fijos o de depósitos a la vista, se fueran al dólar. ¿Es inexorable que eso ocurra? No. Lo que pasa es que obviamente hay un riesgo cuando uno libera las restricciones porque no está claro cuánto esos pesos son compulsivos. Bueno, por eso la idea es hacerlo al revés, ¿no? Te pregunto tu opinión como economista. Lo que se dice hasta acá es que condición sine qua non es primero resolver el tema de las LELICs para después poder abrir el cepo. No está todavía demasiado claro. Lo que sí dijo Milei es que plan Bonex no. La otra alternativa era tomar deuda, otro nuevo préstamo que Caputo podría conseguir fondos, eso tampoco está claro, o un bono. ¿Vos qué alternativas ves? Y si te parece que esa es una prioridad o no, o debiera ser otra para el gobierno que recién se inicia. A ver, yo diría que hay varias cuestiones. La primera es la prioridad fundamental, es resolver el problema de fondo que es el déficit fiscal, porque en definitiva, cuando uno ve el problema de las LELIC es un problema del déficit pasado, ¿no? Claro. De lo que ocurrió. Una foto vieja. Pero si vos resolvés, ponele que vos resolvieras la LELIC, que ahora vamos a hablarlo, pero seguís teniendo déficit, en realidad resolviste el problema del pasado, pero vas a volver a generar la necesidad de sacar pesos de la economía. Porque obviamente el problema que tenés hoy además es que la gente está bajando su demanda de dinero, se quiere sacar los pesos encima cada vez más rápido, esos pesos circulan cada vez más rápido. Entonces, hay que dar una señal fuerte respecto de lo fiscal, que sea creíble. Y creo que en eso Milei, la noche en la que fue electo, fue muy claro y él marcó que quería ir no solo a equilibrio fiscal, lo que se llama primario, es decir, ante el pago de intereses, que es la meta cuando hablamos de 1,9 de déficit,
es el déficit antes de intereses. Él quiere ir a equilibrio financiero, es decir, pasar de un déficit de 3% primario más los intereses, que más o menos son 2% del PBI, Sí, más o menos a 5, claro. Claro, quiere ir, eso es una señal fuertísima. Hay que ver detalles Se supone de que los cómo. otros 10 son los de las LELIC, porque cuando Claro. dicen, sí, una reducción de déficit de 15 puntos es No, no es imposible, Imposible. porque el gobierno nacional no gasta, digamos. claro, es es por el tema de las LELIC. Exacto, claro. pero digo, esa señal fundamental, todavía no conocemos detalles de cuál es el de cómo lo va a hacer. Sabemos, dio indicios de que son muchos lugares, pero creo que ese es el punto clave en donde todos vamos a estar mirando qué presenta el 11 de diciembre, sobre todo, qué plan concreto presenta para que ese déficit efectivamente sea cero, ¿no? Esto es fundamental, la credibilidad. La convicción de corregir la tiene. Creo que eso ya se vio en los mercados como una reacción positiva, ¿no? Y la segunda es para abrir el cepo cambiario, que es esencial para que entre en dólares, digamos. Nadie va a entrar un dólar si lo tiene que entrar a lo oficial o lo tendría que entrar un mecanismo de contado con liquidación, y esos dólares después no los puede repatriar si tiene utilidades, no dispone libremente, los tiene que liquidar. Es decir, ese cepo cambiario que, recordemos, no es lo normal en el mundo. En el mundo lo normal es que haya un solo tipo de cambio, que haya bastante libertad para entrar y sacar pasar de una moneda a otra. Bueno, eso es fundamental para que la economía empiece a crecer. Hay inversiones esperando para entrar. Hay argentinos que también estarían esperando para entrar. Pero el tamaño de las LELIC es tan grande que lo que plantea mi ley es poder resolver de alguna manera o reducir el tamaño de las LELIC. No hay tanto detalle de eso. Entonces, creo que la reunión con los bancos el otro día fue importante, porque lo que planteó es un mecanismo voluntario, no conocemos demasiados detalles, y seguramente resolver que una parte de esa cantidad de LELIC, que es demasiado grande, se transforme en algún instrumento más largo, es decir, que no venza tan rápido. Bueno, ahora, pero en ese sentido, lo que trascendió, uno lee los titulares de los diarios, es que los bancos están optando, en vez de hacer renovaciones a 28, hacer pases a un día. Es decir, cortísimo. Están yendo al cortísimo plazo. ¿Esto qué impacto tiene en esa bola de LELICs? ¿Qué consecuencias puede tener en cuanto a complicarle este esquema financiero para desarmar? Yo creo que es un mecanismo que tiene que ver también con lo que hicieron los depositantes, porque cuando uno mira los depósitos en el último tiempito, muchos depositantes, a medida que iban venciendo los plazos fijos, lo pasaron a depósitos a la vista. Claro. Con lo cual tiene sentido que los bancos también hagan lo mismo, esperando a ver la oferta, ¿no? A ver qué opción hay. Yo creo que eso tiene que ver con una negociación de los bancos con el gobierno nacional. Lo importante acá es que planteó Milei, que no es un plan Bonex. ¿Qué fue el plan Bonex en el 89? A los propios depositantes de plazo fijo se les canjeó el depósito que tenía 30 días por bonos largos. A la gente que tenía su plata en los bancos. Exacto. A la gente. Y eso fue un problema porque además muchos fueron a la justicia y terminaron reconociéndoles. Por eso al final no evitaron una llamada inflacionaria. Entonces creo que eso es muy importante, el no romper ningún contrato también y el que sea alguna operación voluntaria. Pero también recordemos que el Banco Central, además de eso que está en el pasivo del Banco Central, pues una deuda, está el activo, el problema de las reservas negativas que tiene el Banco Central. Con lo cual, el tratar de conseguir fondos puede también tener que ver con mejorar ese balance, porque la realidad es que cuando uno ve un Banco Central con reservas negativas... ¿Tomar más deuda? Puede ser... No sabemos el detalle, puede ser un canje, digamos, para recomponer reservas, digamos. La verdad que opciones hay muchas. Todavía no podemos hablar de los detalles porque no los conocemos. Y me parece que es importante ver en qué condiciones o qué tipo de operación financiera se hace, sobre todo para el inicio, cuando en el principio de 2016, fines de 2015, el gobierno de Macri que arrancaba salió del cepo, también habían salido a buscar un depósito como de garantía. Al final no se usó, porque la verdad es que la salida del cepo en aquel momento fue muy ordenada y de hecho el tipo de cambio terminó más abajo de lo que hubiera sido deseable porque quedó un tipo de cambio no tan competitivo para la exportación. Claro, creo que en aquel tiempo todavía Argentina tenía acceso a los mercados de capitales. Hoy, no, en realidad estábamos con el problema de los holdouts, los bonistas, y teníamos hasta la fragata Libertad que no podía salir del país, con lo cual no era un momento. Obviamente la ventaja que había en aquel momento era que después de muchos años el gobierno no había colocado deuda en los mercados internacionales. No habíamos vuelto al fondo. Exacto. No solo al fondo, sino a los mercados de deuda voluntaria. Sin embargo, la realidad es que Argentina, el problema que tiene no es un tamaño de la deuda muy grande, sino un problema de que hemos incumplido tantas veces los contratos que es difícil que alguien nos quiera prestar y hay que hacer buena letra y mostrar voluntad. Entonces,
me parece que es de alguna manera inteligente buscar alguna garantía, todavía no sabemos el detalle, para que la salida del cepo sea ordenada. ¿Cuál es el riesgo de que no sea ordenada? Que el tipo de cambio pegue un salto muy grande porque todo el mundo quiera comprar dólares, mucho más de lo necesario, porque la verdad es que hoy incluso a estos precios de la economía y sincerando algunos otros, un dólar de 1.000 es un dólar alto. Pero si el dólar pudiera ir más alto, el tipo de cambio fuera más arriba, eso va a precios, genera un problema mucho mayor de pobreza, desequilibrios y mucho riesgo social, con lo cual me parece que el querer tener algún mecanismo que ayude a contener esos riesgos que hay, que no sabemos si van a ocurrir. Por ahí hay tanto optimismo que entra muchos dólares y al final no ocurre, pero no es mala opción tener alternativas. Vuelvo a decirte, no sabemos todavía el detalle de la operación financiera que quieren hacer. Sí está claro que lo que quiere Milei es mostrar su idea, su mirada económica y tratar de conseguir algunos, digamos, préstamos que podrían ser, incluso, como decía recién, repos o algún tipo de fondo de garantía para que la salida del cepo y esta transición sea con el menor costo posible. Bien, bueno, que así sea, ojalá. Ojalá. Una vez que estén los detalles, no digo la letra chica, pero por lo menos los grandes trazos de esta ingeniería financiera, te vamos a volver a llamar para que nos des tu veredicto, tu opinión. Gracias, María Castilla.